Dos salmos. Hoy quiero empezar con dos salmos. Voy a dar lectura a ellos para introducirme. Vamos al Salmo 22. Salmo capítulo 22, versículo 30. Nunca lo iba a hallar, estaba en Isaías. Salmo 22, versículo 30. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Eh? La posteridad les servirá, del Señor se hablará a las generaciones futuras. Diga conmigo, del Señor se hablará a las generaciones futuras. ¿Se escucha bien, no? Pero para que se hable a las generaciones futuras, tiene que haber alguien que lo comunique. Tiene que haber alguien que se levante y alce la voz y diga y comunique este mensaje. Vaya al Salmo 71, ahí unas hojas adelante en sus Biblias o en sus celulares o donde traiga la escritura. Pero Salmo 71, verso 18. Y yo espero que este salmo sea una de estas palabras, por lo menos para mí yo lo he tomado, que marque mi vida, que marque mi destino. Dice, aun cuando yo sea anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Qué poderosa palabra. Aun cuando tenga canas, aun cuando peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que yo anuncie de tu poder a la generación que viene y dé a conocer de estas proezas a una gente que no ha nacido. El salmista no está pensando a una distancia corta, el salmista está pensando a una distancia larga. Está pensando a lo largo. Y este es un firme compromiso de anunciar su poder a la siguiente generación. Uno de los aspectos que es más duro de entender para muchos de nosotros cuando nos acercamos a Cristo, cuando nos acercamos al reino de Dios, es el poder que el pecado puede causar en la vida de una persona. Generaciones que debieron haber sido poderosas en el Señor están completamente perdidas y hundidas en sus delitos y pecados por la confianza de padres que llevaron a sus hijos a la iglesia, pero no fueron fieles al mandamiento de asumir esta responsabilidad que hemos venido hablando desde el día de ayer, de alzar la voz al interior del hogar y comunicar las proezas, las maravillas, las grandezas de Dios para esta generación. Y es que, hermano, tenemos que entender algo. El pecado es algo real. El pecado es una cosa detestable delante de Dios. Prácticamente el pecado es lo que impide que este mundo sea feliz. El pecado hace que la gente no tenga un futuro. El pecado hace que la gente no tenga una esperanza hacia la eternidad. El pecado dirige a la gente rumbo al infierno, camino al infierno. Y esta noche yo sé que hemos estado hablando acerca de qué hacer con los nuestros, pero esta noche yo quisiera centrarme en qué hacer con la generación a la que nos está tocando enfrentar y asumir el reto de alcanzarla para Cristo. Porque también es esta generación en la que tú y yo estamos inmersos. Cuando el Señor llamó al profeta Jeremías por ahí en el capítulo 1, le da esta palabra que es impresionante. Le dice, para este tiempo te llamé. Y sabes, esta es una realidad. Para este tiempo Dios nos ha llamado. No nos llamó para la época de la Revolución Mexicana. No nos llamó para la época de David. No nos llamó para la época de la iglesia en el libro de los Hechos. Nos llamó para ahorita.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cuentas vamos a entregar a Dios de lo que Él nos ha dado? Hoy quiero hablarte de dos hombres. Quizás uno muy conocido para ti, quizás otro un tanto desconocido para ti. Me refiero al apóstol Pablo. Este es un modelo para nosotros para llegar a su generación. El otro hombre al que me quiero comunicar se llama William Booth. William Booth es el fundador de un ministerio llamado el Ejército de la Salvación. Ambos fueron gente apasionada en una guerra, en una lucha, no de carne, no de fuerza, pero en una lucha espiritual. Y la guerra de estos hombres fue una guerra contra el pecado. Diga conmigo, una guerra contra el pecado. Y lo que yo quiero compartir esta noche es precisamente, generación a generación, nosotros tenemos que entender esta verdad. Estamos en guerra contra el pecado. Nuestra guerra, nuestra lucha, no es una lucha carnal, es una lucha espiritual. Y lo que está frente a nosotros en cualquier generación que nosotros lleguemos y nos acerquemos es el pecado. El pecado es esto que hunde a generaciones enteras en una vida sin Dios, sin fe, sin esperanza y condenados a una eternidad muy lejos del lugar donde Dios desea que nosotros estemos. La guerra a la que me refiero se pelea en la línea del pecado. En la línea del pecado y la rectitud de cada familia. Es una guerra entre la verdad y el engaño. Es una guerra entre la justicia y la injusticia. Es una guerra entre la integridad y la corrupción. Es una guerra entre el orgullo y la humildad. Es una guerra entre la falsa y la sana doctrina. Y lo que hoy quiero hacer es animarte a pelear esta batalla, porque sea cual sea el lugar, la trinchera, desde donde tú estás, bien vale la pena alzar la voz y no callar en esta lucha, en esta pelea en la que nosotros estamos. Hubo un puritano llamado Richard Baxter y él decía, debemos predicar como moribundos a gente moribunda. Debemos entender que somos gente hambrienta, sedienta, pero no se nos debe de olvidar cuando venimos a Cristo. No se nos debe de olvidar. El hombre al que voy a estar haciendo mención es William Booth, y dijo, ¿cómo quisiera? Estaba con todo su ministerio allí en Inglaterra, con toda la gente que estaba haciendo misión, y dijo William Booth lo siguiente, ¿cómo quisiera que Dios les permitiera pasar un fin de semana en el infierno? Porque entonces regresarían el lunes y serían los predicadores más apasionados para impedir que más almas lleguen al infierno. Esta era la pasión de este hombre. Si no tenemos este sentido de urgencia, tan solo somos cristianos superficiales, que estamos tratando con el presente, pero que no tenemos la eternidad delante de nosotros. Y esto es espantoso. Es espantoso pensar en una cristiandad de nuestros días que es muy superficial. El problema con una cristiandad superficial es que una cristiandad superficial es el resultado de un púlpito superficial. Si el púlpito comunica cosas superficiales, la gente va a ser superficial. Si el púlpito comunica prosperidad, la gente va a proclamar prosperidad como algo, como un buen mensaje para ellos, pero como un mensaje que no lleva al cielo. Si el púlpito comunica verdades a medias, esto puede ser muy bueno, pero son cosas superficiales. Quiero que vaya a Filipenses 2 esta noche. Mi mensaje está aquí porque quiero tocar lo que Pablo le dijo a estos hermanos en Filipos. Recuerden que Pablo está escribiendo esta epístola, esta carta, desde la cárcel. Una carta por demás impresionante que nos llama al regocijo, al gozo cristiano, al vivir en Cristo.
Y en el capítulo 2, Pablo comienza a desarrollar un tema acerca de guardar y cuidar la salvación con temblor y con temor delante de Dios. Y llega al verso 15 y 16 y dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación, ¿cómo la describe Pablo ahí? Maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como ¿qué? Como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La expresión de Pablo aquí de una generación perversa y maligna es tomada desde el Antiguo Testamento. Moisés está escribiendo o está llegando al final de sus días, y al final del libro de Deuteronomio usted encuentra una porción que se llama el Cántico de Moisés. Ahí en el capítulo 32, verso 5 dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Pablo toma esta expresión del Cántico de Moisés y lo trae acá y le dice a los filipenses: estamos enfrentando una generación maligna y perversa. Y en los evangelios encontramos expresiones similares. Mateo 12:39 habla de una generación mala y adúltera. El mismo Mateo en el capítulo 17 y verso 17 dice: generación incrédula y perversa. Ahora, ¿cómo debemos ser para enfrentar esta generación? Pablo dice a los filipenses: para que seáis. Esto indica un proceso donde los creyentes crecen hacia algo que todavía no poseen por completo como hijos de Dios. Para que seáis. Es decir, no estamos terminados, estamos en un proceso, estamos caminando hacia Él. Quizás esta noche tú no puedes decir soy irreprensible. Quizás esta noche tú no puedes decir soy sencillo. Pero Pablo precisamente por eso está diciendo: para que seáis, para que lleguen. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro objetivo. Y dice: para que seáis irreprensibles. Irreprensible es un estilo de vida que no puede ser sometido a crítica debido a pecado, debido a maldad. Es decir, una persona irreprensible es aquella a la que yo no la puedo señalar por su pecado, a la que yo no la puedo señalar por su maldad, a la que yo no la puedo acusar porque ha hecho algo incorrecto. Es decir, es una persona que ha vivido o está viviendo el estilo de vida de Cristo, de tal forma que está caminando pareciéndose a Cristo, de tal forma que cuando la gente la ve no puede señalar nada, no puede decir nada de ella. Y Pablo está diciendo: para que seáis irreprensibles. Lo segundo que Pablo dice, y es a lo que quiere que los filipenses lleguen, es que dice: para que seáis sencillos. Y aquí la palabra sencillos es la palabra inocente. Habla o describe una vida pura. Muestra una vida sin mezclas. Muestra una vida sin adulteraciones con el pecado. Es como el metal de alta calidad que no necesita aleaciones, que no necesita ayuda. Vean esto. Pablo está hablando de una generación perversa y maligna. Y dice: lo único que puede realmente enfrentar, lo único que puede realmente impactar una generación perversa y maligna es que ustedes, le dice a los filipenses, sean irreprensibles y sencillos. El problema con esto, no sé si usted lo puede observar, no sé si yo lo puedo observar o captar desde este ángulo. El problema con esto es que hemos tolerado mucho pecado. Hemos sido muy tolerantes al pecado. Nos hemos dado muchos permisos, nos hemos dado muchas licencias. En muchos casos hemos abaratado la gracia de Dios. Imagina, algo que costó la sangre de Cristo una y otra vez, lo hemos despreciado. Y si habremos de impactar
Y si habremos de llegar a esta generación que está muy bien descrita aquí en la Biblia, va a ser porque vamos a entender que necesitamos ser irreprensibles y necesitamos ser sencillos. No se distraiga, por favor. ¿Cómo describe Pablo a esta generación? La describe con dos palabras. Dice que esta generación es maligna y perversa. Maligna da la idea de torcido. Describe algo que se desvió de la norma, que se encuentra fuera del sendero correcto. La generación a la que a ti y a mí nos toca alcanzar para el Señor es una generación torcida, está desviada de la norma de Dios, no está derecha. Si Dios viniera y la midiera, la va a encontrar chueca. No está derecha, no está recta la norma de Dios. Se encuentra fuera del sendero correcto, hacia la vida, hacia el cielo. Pero también Pablo dice que es una generación perversa. Los que se han apartado tanto de la senda justa. Y la idea aquí es que su desvío es casi irremediable. Es casi irremediable. Es una palabra muy fuerte en el griego que indica a una sociedad moralmente deformada, pervertida y aún desfigurada. Y es hacia allá a donde Pablo está diciendo, vayan, brillen. ¿Qué es lo que quiero darle a entender con esto? Que este reto, esta guerra contra el pecado no es algo sencillo. Por eso es que muchos no nos atrevemos a hacerlo. Como decimos aquí en Sinaloa, no son de harina. ¿Lo entiende? No es como agarrar una de harina y comértela. Sobre todo si vas ahí con Jesús a las 6, 7 de la mañana y están calientitas, ¿verdad? Ni las cuentas. No son de harina. La guerra contra el pecado no es de harina. Pero Pablo está diciendo, esta es una generación perversa, maligna, torcida, casi irremediable que pueda alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. El pecado los ha desfigurado. El pecado los ha deformado. El pecado los ha hecho que se vean mal, moralmente, físicamente, espiritualmente, por donde usted lo quiera ver. Pablo describe en pocas palabras a este mundo de una manera magistral. Y la sorpresa, muchos siglos después, en el siglo XXI, es que el mundo no ha cambiado mucho. El mundo al cual somos enviados tiene estas dos características. Es un mundo maligno, es un mundo perverso, es una generación maligna y perversa. Pero yo quiero animarlo esta noche. Mientras más perverso sea este mundo, nosotros debemos ser más irreprensibles y sencillos, cuidadosos e inocentes, porque a nuestro derredor las aguas tormentosas de la vida, en estas aguas tormentosas de la vida la gente se está destruyendo y solo hay dos cosas: o vas a ayudar o vas a estorbar. Y esta noche tenemos que tomar una decisión a qué haremos. O vamos a ayudar, o nos vamos a decidir, o nos vamos a enlistar ante esta situación, o tendremos que tomar una decisión. Este pasaje marca la diferencia entre ser luz y tinieblas. Aquí en particular la figura de la luz describe a una comunidad de creyentes que es caracterizada porque vive en armonía y porque mantiene un alto nivel moral. Muchas ocasiones no estamos brillando porque nos encontramos opacados por discusiones y por conflictos internos. Y el llamado de Pablo es a brillar. El término griego aquí es foster, y Pablo lo utiliza dando la idea de una lumbrera que ha sido creada con el único propósito de alumbrar.
No es otra nuestra razón de ser. Somos luminares porque este es nuestro propósito, brillar. Pero no es un brillar para nosotros resplandecer. Es un brillar para, como dice Malaquías, para que el sol de justicia brille. Y cuando el sol de justicia brilla, no hay estrella que resplandece. Porque si las estrellas resplandecen, es porque el sol no está brillando. Pero cuando el sol de justicia brilla, lo dejamos brillar a través de nosotros. Dejamos que brille a través de nuestras palabras. Dejamos que brille a través de nuestro caminar, de nuestro transitar. Es Él. Es Él ministrando a esta generación. Como los cuerpos celestes brillan en la oscuridad de la noche, así debemos brillar en la oscuridad moral de esta generación. Así como los cuerpos celestes brillan, así tenemos que brillar. Esa es nuestra llamada, esa es nuestra encomienda. Eso es lo que la Biblia nos dice si habremos de ministrar a esta generación. Y en palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabías que la luna no tiene luz propia? Pero nos vemos atraídos por un reflejo. El apóstol toma como un hecho, no como una opción, lo toma como un hecho que los filipenses ya estaban brillando, ya estaban resplandeciendo en medio de un mundo perverso. El mundo es la esfera del dominio del enemigo de Dios. Es un reino de tinieblas, y allí es donde como cristianos debemos brillar. Cristo es la luz, pero nosotros debemos reflejar esta luz al mundo. Él es la luz. Él es la luz. Él es la luz, pero tú eres un luminar. Pero yo soy un luminar, y yo debo reflejar esa luz al mundo. Y alguien pudiera decir: ¿y eso no pudo haber sido directo, Dios llegando al mundo? Claro que pudo haber sido directo. Pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia te llamó a ti, me llamó a mí, y a través de esta palabra nos dice: eres mi luminar. Este es nuestro privilegio, este es nuestro placer, esta es nuestra responsabilidad ante la gran comisión. Debemos reflejar a este mundo la luz de Dios. Los creyentes debemos mostrar nuestro carácter en medio de una cultura tenebrosa, como las estrellas que brillan en un cielo que sin su presencia sería opaco. Esta luz debe iluminar a otros y debe dirigir a otros para que encuentren la eternidad en Dios, para que aquellos que yacen en oscuridad puedan venir al camino de luz. Así como las estrellas dispersan la oscuridad, los creyentes ahuyentan las tinieblas morales y espirituales. Si las primeras iluminan el firmamento, los segundos alumbran los corazones y la vida de los hombres que van al infierno. Debemos ser como la luz de un faro que dirige a los marineros a un rumbo seguro. Ese es el objetivo de esos faros: dirigir a los marineros a un rumbo seguro. Tú y yo estamos aquí en la tierra, fuimos plantados, fuimos llamados por Dios para cumplir sus propósitos, para obedecer su voluntad. Y cuando lo hacemos, tarde que temprano, esto tiene que ser una realidad en tu vida. Te tienes que convertir en un faro, en aquel que puede llevar a puerto seguro la eternidad de otras personas.
Para poder ser luz, los filipenses tenían que vivir reteniendo la palabra de vida. Me encanta cuando Pablo les dice, retengan. Retener puede leerse en dos sentidos, que no se oponen y que pueden complementarse. Retener aquí tiene la idea de agarrarse de la palabra, mantenernos tomada de ellos. No sé si alguna vez ha estado en el punto de caerse de algún lado, a lo mejor cuando era un chiquillo y se iba a caer de un árbol y se colgó ahí del brazo, del tronco del árbol. ¿Se acuerda cómo? No me voy a agarrar de aquí, pero ¿se acuerda cómo nos agarrábamos de esos troncos? Nos agarrábamos y nos prensábamos, ¿verdad? Y al menos que el bracito ese se quebrara, nos íbamos para abajo. Pero casi la mayoría de las veces nos salvábamos o alguien nos rescataba de la caída porque estábamos bien agarrados, ¿cierto? ¿Le ha pasado alguna vez? Esa es la idea que Pablo tiene. Agárrense de la palabra. Manténganse firmes en la palabra. Manténganse bien agarrados, que nadie los mueva. Entiendan que si soltamos el mensaje de las Escrituras, estamos en peligro. Pero lo segundo que Pablo dice en esta expresión es, sostengan en alto el mensaje de la palabra. Yo recuerdo haber visto algunas fotos, sobre todo en casa de mi abuela, o en algunas fotos de 50, 60 años atrás, ¿no? Y yo las veo y me río ahora, ¿no? Pero era muy clásico que los hermanos de antaño levantaran su Biblia. O algunos más santos la tenían aquí la Biblia, ¿no? Salían con sus Biblias así en la fotografía o así como diciendo, está arriba la palabra. Mira, está bien, pero más que levantarla así literalmente, necesitamos alzarla. ¿Y cómo alzamos el mensaje de la Escritura? Viviendo una vida moralmente pura en medio de una generación oscura. Siendo rectos cuando todos son chuecos. Hablando verdad cuando todos hablan mentira. Levantando el estándar de integridad y de santidad de Dios cuando todo mundo está viviendo en pecado y en maldad en nuestros días. Entonces Pablo dice, agárrense de esta palabra, manténganse agarrada de ella para que no se suelten. Segundo, levántenla en alto. Que sus vidas reflejen este mensaje, que sus vidas reflejen esta actitud de mantener la palabra en alto. Porque mira, el mundo realmente necesita la palabra de vida que puede llenarnos. Se habla de la China, y en la China hay el testimonio del hermano Jung en el tiempo de Mao Zedong, donde poseer una Biblia era sinónimo de morir, era sinónimo a morir. Se cree que solo existía en este tiempo en la China 10 Biblias. En todo el país solo existía 10 Biblias. Y lo que habían hecho era que habían roto la Biblia. Y entonces cada domingo cuando venían a la iglesia, los hermanos llevaban parte de la Biblia a su casa. No había más. Pues el hermano Jun memorizó, cuando tuvo la porción del Evangelio de Mateo, memorizó el Evangelio de Mateo en una semana. Y cuando iba a venir el domingo, el pastor en su iglesia le dijo, hermano Jun, me gustaría que usted viniese y predicara este domingo a la congregación. Y el hermano Jun estuvo muy animado y dijo, yo voy y predico. ¿Qué creen que predicó? Nada, simplemente pasó y recitó el libro de Mateo. Esta fue su primer predicación, recitó el libro de Mateo. Y cuando recitó el libro de Mateo fue increíble el resultado que hubo. La palabra no ocupa ayuda. La palabra no ocupa una ayudadita. A veces queremos ayudar lo que no requiere ayuda. No ayudes. No ayudes lo que no requiere ayuda. La palabra no requiere mi ayuda. Es totalmente contrario. Lo que necesitamos ayuda de la palabra somos nosotros. Recuerdo haberle escuchado a Chuy Olivares una vez que estaba en España. Y cuando estaba en España había estado visitando varias congregaciones. Y quien lo estaba llevando a varios lugares en España le dijo, mira, vamos a dejar esta última iglesia, la vamos a dejar para tu último domingo aquí en España. Porque yo necesito hablarte de esta iglesia. Y estuvieron ahí como 10, 12 días en varias congregaciones y le habían dicho tanto de esta iglesia. Y mira, es que aquí va
los cristianos, los científicos de España, aquí van los investigadores, aquí hay jueces y hay esto, y los cristianos más preparados van a esta congregación. Y necesitas 10 o 12 días para saber qué les vas a predicar a esta gente. Y entonces dice Chuy, estaba asustado realmente, porque me habían asustado de pararme en este púlpito. Y estaba orando a Dios, y Dios simplemente me dijo, son igual de pecadores que cualquier otro pecador al que tú le predicas. Y entonces él llegó y creo que predicó la parábola del hijo pródigo, la del buen samaritano, no recuerdo. Y lo único que hizo fue estar trazando la Biblia. Y al final estaba el pastor de esta congregación y estaba Chuy, y venía la gente y le decía, gracias por decirnos lo que la Biblia dice. Y dice Chuy, yo volteaba y cada vez que venía un hermanito, yo volteaba a ver al pastor. Y yo la pregunta que me estaba haciendo es, ¿de qué les predicas? Y entonces cuando la fila terminó, este pastor le dice, es que es increíble el resultado que tú has tenido esta mañana. Yo paso horas y horas y horas, tengo que leer de política, de historia, de ciencia, y tengo que hablarle porque esta gente tiene un nivel muy alto. Y entonces dice Chuy, ahora entiendo por qué el hambre de esta gente. Tenían ciencia, tenían política, tenían economía, pero escaseaba la palabra de Dios en este lugar. Cuando nosotros alzamos el mensaje de las Escrituras, es increíble lo que va a suceder en medio de nuestra gente. Entonces, esta palabra no solo habla de que la Biblia tiene que ser predicada, sino que la Biblia tiene que llegar a impactar el corazón de esta generación cuando asumimos nuestra responsabilidad de vivirla. Hace unos días yo tuve que hacer algo animado por mi esposa. Tenemos una vecina frente a nuestra casa y yo salí el lunes pasado, había tenido un fin de semana muy duro, había amanecido con gripa y yo salí el lunes en la mañana a abrirle a la persona que nos ayuda a limpiar la casa y yo dije voy a mover el carro de una vez para que la señora limpie aquí afuera de la casa. Cuando yo estaba prendiendo el carro, llega la vecina de enfrente y me dice, ¿vas a salir? Y yo le digo, no voy a salir. La verdad es que no iba a salir, tan solo quería mover el carro para dejar la cochera y que esta persona pudiese limpiar la cochera. Gracias, ustedes. Y entonces, cuando estaba en este proceso, ella me dice, es que tengo que llevar a mi hija a las 9 de la mañana, tiene un examen. Y entonces yo no dije nada. Entonces, bueno, y ya se fue. Entonces yo me quedé pensando, yo dije, la regué. Yo lo dije, yo fui el primero que lo dije. Pero cuando entro a la casa, escucho la voz de Satanás, digo, la voz de mi esposa que me dice, Gersón. Y cuando ella dijo Gersón, yo sabía hacia dónde iba el asunto. Entonces ella me dijo, tú debiste decirle a esta persona que tú llevabas a su hija a la escuela donde tenía que ir. Yo le dije, ¿sabes qué? Sí es cierto, lo debí hacer. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, porque ese lunes, en esa mañana, en ese momento en especial, yo no brillé. Como tú, muchas veces no estás brillando. Y entonces cuando estoy allá con Paola, ella me dice, pues ahora vas a tener que ir con nuestra vecina y vas a tener que pedirle perdón. Y eso, cómo dolió a mi orgullo. A lo mejor las mujeres no lo entienden, pero a lo mejor los hombres sí lo van a entender. Pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles, pasó el jueves, no la veíamos, la seguíamos sin ver, la seguíamos sin ver, la seguíamos sin ver, la seguíamos sin ver. Y había una cosquillita aquí adentro de mí que me decía, tienes que ir. Así que fue un día antes de venirnos para acá, llegamos en el carro y ella estaba afuera con un par de familias de ella y
Y me dice, ahora vamos a hablarle y va a venir y le vas a pedir disculpas. Entonces ella le habló y la señora de enfrente cruzó y ella empezó a introducirme. Ustedes saben que es muy buena para esto, de introducirme. Y entonces cuando ya llega el momento, yo digo, ¿sabes qué? Estaba recién despertado, tenía gripa. Yo no lo traduje rápidamente la urgencia de esto, pero quiero pedirte una disculpa por lo que aconteció. ¿Cuántas cosas hemos perdido la oportunidad de brillar por falta de humildad? Y aunque sabemos que no brillamos, tampoco nos quebrantamos ante eso. Miren el verso 17 y 18. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo trae esta expresión, la trae del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Derramado. ¿Se acuerdan lo que pasaba en el altar? Se derramaba. Este verbo se encuentra en presente. No está hablando del futuro. O sea, no está diciendo Pablo, voy a ser derramado cuando muera. No. Lo que Pablo está diciendo es, estoy siendo derramado. Se refiere a que Pablo estaba sacrificándose por los filipenses en este ministerio que él tenía de llevar la palabra de Dios en alto. Se estaba sacrificando en el presente. No está diciendo cuando muera me voy a derramar. No, lo que está diciendo es me estoy derramando por ustedes. Lo segundo que dice usa la palabra libación. Era la costumbre antigua derramar vino o aceite al frente o encima del sacrificio para que se evaporara. Ese vapor significaba la elevación de esta ofrenda delante de Dios. Y lo que Pablo está dando a entender con esto es, ya consideraba que su propia vida era un sacrificio, en donde los filipenses eran los sacerdotes que estaban ofreciendo un sacrificio, una adoración delante del servicio del altar de Dios. Lo increíble de todo esto es que Pablo se sentía gozoso de esto. Su situación actual de estar en la cárcel jamás lo venció, sino que él la venció a ella. Y lo que Pablo dice al final de este verso 18 es que los filipenses traerían gozo a su vida como apóstol cuando ellos alzaran este mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, lo elevaran, lo alzaran en medio de esta generación perversa y maligna. Yo me uno a lo que Jonathan y tanto Gabriel en sus intervenciones de esta mañana dijeron, porque yo creo que un púlpito, una congregación donde la palabra de Dios es atesorada, es honrada, es levantada, será una congregación a la que Dios también honrará. Porque Dios siempre honra su verdad. Dios siempre honra su verdad. Dios siempre honra su palabra. Ahora te he hablado del apóstol Pablo. Ahora quiero hablarte de William Booth. Después de que yo vi esta cortometraje o esta película, busqué cómo adquirirla, la traje a casa, Fernanda y yo la vimos, ¿te acuerdas? Fernanda y yo la vimos y desde aquel día William Booth es su personaje favorito. Pero quiero llevarte a este punto de entender lo siguiente. William Booth junto a su esposa Catherine dieron vida al ejército de la salvación en la segunda mitad del siglo XIX. Todo comenzó cuando este hombre descendió a los barrios pobres de Londres, en Inglaterra, y se desgarró cuando vio el fruto del pecado en aquellos hombres. Su obra incipiente inició con un pequeño grupo de hombres y mujeres saliendo a la calle, marchando, simplemente decían esto: manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego. Y caminaron por las calles de estos barrios pobres en Londres
una y otra vez diciendo, manda el fuego. Ellos cantaban y proclamaban y decían, fuego ven y quema los restos del mal y danos gozo celestial. La revolución podemos empezar. Y una y otra vez decían, fuego ven, fuego ven, fuego ven. Para este contingente militar, la letra de esta canción no eran meras palabras. No eran palabras bonitas para atraer a la gente. Ellos necesitaban desesperadamente contar con el fuego consumidor del cual estaban cantando. Ellos estaban en una guerra abierta en contra de todos los poderes de las tinieblas y de hecho, estos habían desatado su furia haciendo cuanto podían para detenerlos. William y Catherine Booth fueron los instrumentos de avivamiento más radicales de su tiempo. Pudieron haber continuado como ministros metodistas, haber disfrutado de relativa comodidad y seguridad por el resto de sus vidas, pero respondieron a la llamada de Dios a algo controversial, peligroso e insólito: llevar la luz del Evangelio a los rechazados de Inglaterra, a los desahuciados física, moral, económica y espiritualmente, durante una época en la que los más pobres en Inglaterra eran tratados peor que los caballos. El grito de William Booth era el siguiente a sus hombres y a sus mujeres: vayan por las almas y vayan por las peores. ¿Lo puedes creer? Un hombre diciendo, vayan por las almas y vayan por las peores. ¿Sabes qué es lo que se dice hoy? Vayan por las almas y vayan por las mejores. Esto no es mentira. Hoy se dice todo lo contrario. Ganemos a los banqueros, ganemos a los políticos, ganemos a los empresarios, ganemos a los gerentes. Qué diferente al fuego de este hombre diciendo a su ejército, vayan por las almas y vayan por las peores. Lo peor de los pecadores eran salvos. Las cantinas y los prostíbulos se cerraron. Ciudades enteras fueron sacudidas. Sus convertidos eran los maridos infieles, golpeadores de esposas, los borrachos, los ladrones, los estafadores, los criminales endurecidos y también las prostitutas. Al principio William y Catherine pensaron solo en ser evangelistas y enviar a los convertidos a las iglesias ya establecidas, pero pronto se dieron cuenta que este plan no funcionaría por un pequeño detalle: el mal pasado, el mal vestido y el mal olor de esta persona ofendía a los por lo visto demasiados santos feligreses de las iglesias establecidas en Inglaterra. Fue entonces que Dios le dio la visión y la pasión para organizar un movimiento que no solo retendría a sus convertidos, sino que iría agresivamente en la búsqueda de ellos. Comenzaron a emplear música ruidosa, marchas y mensajes de fuego por las calles. Salían a las calles, marchaban, cantaban, con banderas, con estandartes levantados, haciendo notar su presencia. Atraían a las masas donde quiera que fueran. Las salas de reunión se llenaban al grado que no había lugar ni dónde pararse. Las personas inundaban los altares para arrepentirse de sus pecados donde quiera que este ejército iba. La idea de un ejército luchando contra el pecado cautivó a muchos, pero también atrajo gran oposición. Las iglesias establecidas condenaban a Booth por sus maneras alocadas y poco conocidas para ganar a los perdidos. Estaban incrédulos de que rufianes y criminales notorios pudieran realmente ser convertidos y después participar abiertamente en actividades cristianas. Pero al ejército no le interesaba su oposición.
¿Qué les importaba la opinión de los religiosos respetables mientras que atrajeran a los pecadores? Pero los religiosos eran el menor de sus problemas. Los dueños de las cantinas, los dueños de los prostíbulos los odiaban porque sus negocios estaban sufriendo al grado que muchos tuvieron que cerrar. Por eso tuvieron que persuadir a sus amigos a formar otro ejército clandestino, cuyo objetivo era deshacerse del ejército de la salvación, cueste lo que cueste. Y por todo el país, los salvacionistas, como los hicieron llamar, enfrentaron motines donde les aventaban ratas, gatos muertos, piedras, verduras podridas, sulfuro, chapopote y hasta brasas ardientes. En solo un año, 669 salvacionistas fueron brutalmente atacados. Y aún así salían a marchar por las calles y decían: ¡manda fuego! La policía por lo general hacía poco por defenderlos. Y hasta en 1884 encarcelaron a 600 de ellos bajo cargos de haber perturbado la paz. Lo más serio es que hubo mártires. La señora Susana Biri fue la primera mártir del ejército, siendo apedreada, pateada en el estómago y dejada muerta en un callejón. ¿Cómo enfrentó el ejército esta persecución? Resistía a sus enemigos bendiciéndolos y orando por ellos. Y cada vez que salían a marchar, otra vez, manda el fuego. Un buen día le preguntaron a William Booth: ¿hasta cuándo? Escuchen su respuesta. Escúchenla. Yo no sé si esto lo tiene que llevar a una reflexión muy seria en su vida. Pero cuando a él le dijeron ¿hasta cuándo?, él dijo esto: mientras que las mujeres lloran como lo hacen ahora, pelearé. Mientras haya niños hambrientos como hay ahora, pelearé. Mientras que los hombres entran en la prisión con su constante entrar y salir, pelearé. Mientras que quede un solo borracho, una sola niña perdida en la calle, mientras que haya una sola alma en las tinieblas sin luz de Dios, pelearé, 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 pelearé hasta el fin. En muchos aspectos este fue un movimiento de jóvenes, ya que la mayoría de ellos eran jóvenes llenos del Espíritu y del amor de Dios. Ellos entendieron que estaban en una guerra evangelística y ellos eran agentes de salvación. Se habían apropiado de estas palabras del apóstol al decir que estaban en medio de una generación maligna y perversa y Dios los había mandado a ser luminares. En aquellos días, Josías Strong dijo: probablemente durante ningún otro siglo en la historia del mundo ha habido tantos ladrones, borrachos y prostitutas salvos como en el último cuarto de siglo a través de la fe y labor heroica del ejército de la salvación. Carlos Spurgeon, un contemporáneo, dijo: si el ejército de la salvación fuera quitado de Londres y aunque agregaran 5,000 más efectivos de policía, esto no sería suficiente. Esto no sería suficiente para detener el crimen y desorden como ellos lo han logrado. En cierta ocasión, 2 personas fueron enviadas a un lugar para empezar una obra nueva, solo para encontrar fracaso y oposición. Frustrados y cansados, enviaron este telegrama al general Booth para que cerrara la misión. Pero él les devolvió un telegrama con 3 palabras: intenten con lágrimas. Siguieron su consejo y presenciaron un poderoso avivamiento en aquel lugar. General Booth hablaba de que en algún momento de su llamado
El Señor Jesús le preguntó: ¿acaso no puedes escuchar a esos pobres niños condenados no por Dios, sino por el hombre egoísta y desconsiderado? ¿No puedes escucharlos llorar mientras sus pies los llevan hacia el camino de la perdición? ¿Acaso no puedes escuchar las cadenas de los esclavos, de los gemidos, de los heridos y de los muertos en el campo de batalla? ¿No escuchas el clamor angustiado de los pobres en sus trabajos forzados? ¿No escuchas los gritos desesperados de hombres y mujeres muriendo por sus pecados? ¿No escuchas? Y conforme hablaba era evidente el gran dolor de su corazón. ¿No oyes el lloro y el crujir de dientes de hombres y mujeres que han descendido al infierno porque a ningún hombre le importaron sus almas? Al escuchar la palabra infierno sentí que la angustia me penetraba y clamé con amargura: algo tiene que hacerse, alguien tiene que ir. Hombres y mujeres no pueden ser abandonados para que perezcan sin que una mano se estreche para liberarlos. ¿Quién? ¿Quién irá? En ese momento Jesús se puso de pie, cruzó hasta donde yo estaba y me miró fijamente, y luego con voz más fuerte que antes habló una vez más y dijo solo 2 palabras, pero penetrante hasta lo más profundo de mi alma: ve tú. Un 20 de agosto de 1912, a los 83 años, el general Booth depuso su espada y, como en el Ejército de la Salvación dice, fue promovido a la gloria. Pero cuando él se fue, dejó presencia del Ejército de la Salvación casi en cada rincón del mundo hasta la fecha. Su lema era salvar almas y mejorar sus vidas con la presencia de Cristo. Es Pablo, casi al final de su ministerio, escribiéndole a su amado discípulo, a su hijo en la fe, a este hombre que tomó siendo apenas un jovencito y le tocó instruirle y le tocó guiarle en los caminos del Señor. Y cuando estaba despidiéndose de él, dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Jesucristo nos ha encomendado el Evangelio. No se lo encomendó a una agencia de publicidad. Él comisionó discípulos. Él espera que nosotros brillemos en esta generación en la que estamos. Cuando Pablo escribió a los colosenses, usó esta expresión y les dijo: Cristo en vosotros, la única esperanza de gloria. Mi hermano, no se nos puede olvidar que eso es una realidad. Cristo en ti y en mí es la única esperanza de gloria para mucha gente que está alrededor de nosotros. Tenemos que tomar el reto de resplandecer como estrellas, como luminares en esta generación que nos está tocando vivir. William Booth dijo, cuando el siglo XX inició, dijo lo siguiente: el mayor peligro del siglo XX será religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios, el cielo sin el infierno. Lo dijo al principio del siglo XX. Este hombre murió en 1912. Y esto sigue siendo una verdad y una realidad en nuestros días. Fue tanto su impacto en Inglaterra que un día fue llevado al palacio real. El rey quería honrarle por su trabajo entre los pobres.
Y cuando él estuvo en el palacio real, llegó al sitio donde está el libro de las visitas, donde los visitantes tienen que escribir algo, mínimo su nombre y la fecha en la que estuvieron ahí. El libro de visitas del Palacio Real dice: el día que William Booth pisó aquel palacio, el libro cita lo siguiente: la ambición de algunos hombres es el oro, la ambición de otros hombres es la fama. Mi ambición son las almas de los pobres. Punto. Mi ambición son las almas de los pobres. Mi ambición es brillar en una generación perversa, maligna, torcida, deformada por el pecado. Una de las imágenes que la iglesia de Jesucristo tiene en el Nuevo Testamento es esta: somos el ejército de Dios. Pero para poder enlistarme, para poder entender la causa del crucificado, para poder entender la causa de este reino, tengo que entender, estamos en una guerra contra el pecado. Y cuando el pecado es tolerado, cuando nosotros toleramos el pecado, no estamos inmersos en esta guerra. Hemos sido cautivados por él, pero no estamos inmersos en esta guerra. Necesitamos hacer de esto una verdad en nuestros corazones. Si tú toleras el pecado en tu casa, si tú toleras el pecado en tu vida, si tú toleras el pecado en el ambiente en el que tus hijos están creciendo, tú no vas a poder brillar en esta generación perversa y maligna. Así quieras, así seas un buen comunicador, así hayas sido un buen chismoso antes de llegar a Cristo, no vas a poder comunicar este mensaje de vida, porque Pablo lo dice muy bien: para que seáis irreprensibles y sencillos, para que nos alineemos a la voluntad de Dios, para que nos alineemos a los propósitos de Dios. Entonces, hay solo una pregunta: ¿eres parte de este ejército? ¿Pudiéramos sumarnos a las filas del pensamiento paulino cuando escribió a los filipenses y poder decir, nos encontramos inmersos en este llamado de brillar, de ser luminares en una generación perversa, en una generación maligna? Nos pudiéramos sumar al llamado, a las filas del general Booth, a los suyos, de poder decir, somos un ejército. ¿Sabes por qué ellos cantaban y por qué ellos decían, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego? Pues no necesitamos saber mucho. ¿Qué es lo que hace el fuego? Quema, consume, elimina. Estos eran drogadictos, estos eran alcohólicos, estas eran prostitutas, y todos en aquel lugar los identificaban como tal. Y lo que ellos estaban diciendo al marchar es esto: aún el fuego de Dios está llegando sobre nuestras vidas, consumiéndonos. Aún el fuego de Dios está llegando sobre nuestras vidas, purificándonos, limpiándonos, transformándonos. Yo me identifico con este cántico. Yo no sé tú, pero yo me identifico con esta proclama del ejército de la salvación. Yo todavía necesito estar en el altar de Dios y decirle para mi vida, manda el fuego. Mándalo.
Puestos de pie. Manda el fuego. Ora a Dios eso esta noche. Manda el fuego, Señor. Señor, si hemos tolerado pecado en nuestras vidas, mándalo. Si hemos tolerado aquellas cosas que impiden, Señor, un verdadero fluir, un verdadero mover de tu Espíritu en nuestras vidas, manda el fuego. Causa que esta generación, que esta gente que está aquí congregada, reunida esta noche, pudieses tomar y sentir un verdadero llamado por esta causa, un verdadero llamado por la causa de impactar a esta generación perversa, maligna. Mándalo, Señor. Mándalo, Señor. Quisiera terminar con un llamado esta noche. Y si tú dices, yo soy uno de esos que quiero enlistarme en este ejército real, en esta lucha contra el pecado, sabiendo que no es una lucha de nuestra carne, sino es una lucha espiritual, y quiero asumir mi posición delante de Dios como una lumbrera, como una luminaria en medio de la oscuridad, quisiéramos orar por ti esta noche. Quisiera que dieras un paso de obediencia, de fe y estar acá al frente. Y Jonathan, Gabriel, papá, por favor, tío Mario, por favor, ayúdenme. Si tú eres uno de esos que esta noche dices, yo quiero enlistarme, yo entiendo que esta es una lucha contra el pecado, quisiéramos orar por ti, quisiéramos bendecirte y quisiéramos estar en el altar de Dios diciendo junto contigo, manda el fuego. Fili, ayúdame también. Manda el fuego, Señor.